Creo que en la historia de la literatura de Paraguay en general hay como unas fases que son como muy identificables y tienen que ver con el deseo de incorporar la lengua guaraní en en un descalce muy extraño, ¿no? Bartolomé Meliá decía que es raro que una sociedad que se considera guaraní hablante y que parece ser como muy orgullosa de su lengua guaraní, no tenga escritores guaraní que escriban en guaraní, inclusive siendo guaraní hablantes, ¿verdad? O sea, hay como un descalce. La gente puede hablar perfectamente en guaraní, pero no escribir en guaraní. Entonces, hubo episodios, obviamente, en la música popular donde empezó a fusionarse el guaraní con el castellano. Emiliano R. Fernández es un músico popular, pero también mi bisabuelo era músico, era letrista en realidad. Emiliano R. Fernández era letrista también, no era músico. Los amigos músicos se pueden molestar. Pero era letrista y escribía las letras de las canciones y mezclando justamente castellano y guaraní. A principios del siglo XX ya se vuelve como un fenómeno dominante eso. Pero inclusive en el siglo XIX uno lee los periódicos de trincheras, uno encuentra que hay interferencias entre guaraní y castellano en los periódicos de la guerra contra la Triple Alianza, por ejemplo. Pero luego en la literatura moderna, digamos, comienza a ser una preocupación de índole lingüística, literaria y social, cómo incorporar esa lengua, otra que está tan presente en el Paraguay. Va a aparecer primeramente a manera de diálogos, ¿no? Nunca en la voz del narrador, pero aparecen en forma de diálogos, con notas al pie de página, por lo general en cursivas o en negritas en algunos casos, como en el caso de Gabriel Casaxia, y con notas al pie de página traduciendo lo que está en guaraní. En muchos casos aparece como una nota de color casi jocoso, ¿no? Burlesco, y en otros casos tiene como una vocación documental, casi de registrar un habla particular, coloquial, local. En casos como la obra de Roa Bastos, el ejercicio es un poco más complejo, en cierto sentido, porque él hace una traducción del discurso en guaraní al castellano, pero incorpora el léxico del guaraní. O sea, algunas palabras, y algunos autores sugieren que lo que él hace es torturar de alguna manera el castellano con el que escribe, con la sintaxis del guaraní, ¿no? Es una lectura arriesgada y dudosa, pero es la lectura dominante, digamos, acerca de la prosa de Augusto Roa Bastos. Pero hay otros casos, Carlos Villagra Marsal también, que hace como un ejercicio de escribir en castellano, pero calcando el léxico del guaraní, ¿no? Que el guaraní paraguayo además es una lengua que está sumamente colonizada por el castellano, no solamente en léxico, pero también en sintaxis. Entonces hay como interferencias mutuas, ¿no? Y luego hay un otro momento que yo creo que ya comienza con Jorge Canese a finales del siglo XX y del lado paraguayo, digamos, y del lado brasileño con Wilson Bueno, que escribe una novela preciosa que se llama Mar Paraguayo. Y comienza como una conversación transregional, ¿no? Transnacional en realidad. Y comienza a incorporarse la mezcla como de una manera más creativa, digamos, ¿verdad? De una manera más lúdica también. Aparecen personajes como Douglas Diegues, ¿no? Que crean esta lengua junto con el colectivo P3F, Poetas de las Tres Fronteras, esta lengua literaria ficticia inventada que en realidad no tiene equivalente coloquial real, pero que es una lengua fantástica, ¿verdad? Que incorpora la mezcla de castellano con portugués, mechado otra vez esa mezcla por el guaraní,
crea una lengua híbrida y falsa en cierto sentido, pero fantástica, una lengua literaria, ¿no? Que se vuelve muy común y mucha gente comienza a ejercitar el uso de esa lengua literaria en Brasil, en Paraguay y en Argentina, sobre todo. Que le llama portuñol selvagem. Portuñol selvagem, sí. Y luego, creo que hay también como otra gente que ha experimentado con la escritura de prosa directamente en guaraní. Y en mi caso lo que yo tenía como una vocación documental, porque creo que yo pude haber sido lingüista, porque me interesaba la lingüística. Y de hecho, muchos de los diálogos de mis textos son grabaciones anónimas, secretas que yo realizo o realizaba. Y transcribía después, se incorporaba eso, estallaba de alguna manera toda esa vocación lingüística en la ficción, ¿verdad? Y creo que en algún momento yo tuve como esa necesidad de ser fiel al habla